Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su curso de precálculo. Como primera lección, hoy trabajaremos sobre la definición y conceptualización de funciones. En matemáticas, una función es una regla de correspondencia o una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto se le asigna o le corresponde un elemento del segundo conjunto. El primer conjunto por lo regular se le conoce dominio y al segundo conjunto se le da el nombre de rango o imagen. En esta simulación podríamos contemplar que si tomamos el primer elemento del conjunto de la izquierda y lo asignamos a esta máquina que nos dará un proceso, nos entregará un resultado del lado derecho según sea la función de este procesamiento. En el caso de que no se tenga ningún procesamiento, se nota que el objeto que entra sale exactamente igual. Si el caso fuera, por así decir, que la función sea girar el elemento que se está introduciendo al proceso, podemos ver lo siguiente. Si este pie que está orientado hacia la derecha lo metemos en el proceso y el proceso indica que se gire, entonces inmediatamente podremos obtener como resultado una figura girada. Nuevamente tomaremos otro objeto, lo metemos en la función y el proceso que genera la función me entrega un resultado según la aplicación que se tenga dentro de la función. Ahora, podemos no nada más tener un proceso en específico, sino también acumular varios procesos, como sería este caso, ¿no? Podemos meter dos procesos, uno en el que se indique que la figura que se introduzca sea girada y que después sea, por así decirlo, fotografiada en blanco y negro, y entonces esta figura a color, primero, si tuviéramos la primera función, entraría y giraría. En este caso, como es un copo de nieve, no se visualiza tanto el giro, pero si introducimos la imagen de la mariposa, se puede verificar que el objeto está girado tal como lo indica esta función. Ahora bien, si introducimos una función más, los elementos que ya había introducido al anexarle esta función de imagen monocromática, se observa que precisamente tanto el copo como la mariposa estando ya giradas por la primera función, la segunda precisamente lo que hace es cambiarle el color. Ahora observemos un tercer ejemplo con esta pequeña figura, una silueta de una persona. También la primera parte es girarla, la segunda es aplicarle un cambio de color, y si anexamos un giro más, obsérvese que bueno, en el primer caso, si quitamos este giro, la figura se rota 90 grados. En el caso de que anexe una función más para volver a girar 90 grados, la función en automático se gira 180 grados. Es decir, en este caso, la función anexa doble vez el giro en cada uno de los objetos. Un objeto más que podemos introducir, por ejemplo, sería este triángulo, donde primero se gira a 90 grados, se cambia de color y posteriormente se volverá a girar 90 grados. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. ¿Qué es eso? La variable independiente, recuerden que por lo regular se representa con la letra X y no es otra cosa más que los valores que puedes asignarle a esa variable antes de meterla en los procesos que tendrá nuestra función. Ahora, construyamos con el conjunto dominio que tengo al lado izquierdo una función. Es decir, todos estos elementos son aquellos que pertenecen al conjunto dominio. Pueden ser números negativos, pueden ser números positivos, pueden ser números decimales, números fraccionarios, y en base a la función que construyamos, aquí lo haremos, por ejemplo, tomaré un elemento, cualquier elemento que tome del dominio, lo meto en la función y en automático le sumará
una unidad. Si tomo el número 3, le tomará más 1, me arrojará el elemento 4. Si tomo el número 2, la función me arrojará el elemento 3. De igual manera, si tomo el número 1, como al elemento del dominio le voy a estar sumando solamente una unidad, entonces el correspondiente al elemento 1 sería el número 2. Si pudiéramos tomarlo como una tabla de valores, esa sería una tabla. El conjunto de entrada es el conjunto dominio. El conjunto salida es nuestro conjunto de imagen o el rango de la función. El rango, esto que tenemos aquí, esta parte derecha, es el conjunto de valores que pueden tomar las variables dependientes. ¿Qué es una variable dependiente? Por lo regular, son todos aquellos valores que la función o la letra y tomará después de haber hecho el proceso según lo especifique nuestra función. Y como tal, los resultados obtenidos para el conjunto rango estarán determinados por un razonamiento simple, ¿no? Todos los datos que son de salida son exactamente al dato de entrada, contemplándole en este caso la suma de una unidad, o por así decirlo, podríamos también multiplicarlo por 2. De igual manera, aquí cada elemento, por ejemplo, aquí tomaremos el 6 nuevamente. Si yo tomo el elemento 6 del dato de entrada, lo meto en el proceso de mi función, va a ser multiplicarlo por 2 y sumarle 1. Entonces nos quedaría como resultado el número 14. Ahora bien, una función podremos contemplarla desde diferentes aspectos, ya sea en una forma de ecuación, en una forma de tabulación o quizás en una representación gráfica. Por ejemplo, tomemos un elemento del dominio. A este elemento lo primero que haré será multiplicarlo por 2 y entonces la ecuación sería y igual a 2x. Si lo multiplicáramos por 3 sería y igual a 3x. Después a esa misma función le sumaré una unidad y entonces la función como tal que me está pidiendo que lo multiplique por 3 al elemento que tome y que después le sume una unidad, esta sería mi función. Por ejemplo, tomo el elemento 0 del conjunto dominio, lo meto en la función y 3 por 0, 0 más 1, 1. A manera de tabulación, este sería nuestro primer elemento. Si tomo el elemento 1, me arrojaría 3 por 1, 3 más 1, 4. ¿Sí? Si la función cambiara en cuanto a este término, en vez de sumar 1, sumáramos 2, pues entonces la tabla cambiaría también. Y de manera complementaria, la representación gráfica de estos elementos me estaría representando cada uno de los puntos de la tabla que pertenecen a la función o a la expresión algebraica que tengo aquí abajo, y me estaría poniendo cada puntito en base a cada uno de los elementos de la tabla. Por ejemplo, uno más, el valor de 6, 6 por 3, 18, más 2, 20. De tal manera que aquí nos está representando cada uno de los puntos en un plano cartesiano para poder observar la gráfica de nuestra función. Muy bien, hemos entendido ya que es una función. Por último, la notación por lo regular de cualquier función está descrita de esta manera, de tal forma que todas las funciones inicialmente pueden expresarse como una variable y, que es la variable dependiente, y esta variable que está en la parte interna de los paréntesis de la abreviación de una función representa lo que se conoce como variable independiente, de tal manera que pudiéramos tener ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, y cada una de ellas son funciones, en este caso polinomiales, que representarán cierta característica gráfica que veremos más adelante.